Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y a nombre del COMEXI, del Universal y de varios diarios más, El Debate, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Torreón, El Siglo de Durango, El Informador, El Imparcial, Frontera, La Crónica, El Pulso y el Diario de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida a este webinar justamente sobre un tema fascinante y de mucha actualidad, que es el tema de la electromovilidad, y también un tema muy importante en la relación entre México y los Estados Unidos. Así es que bienvenidos todos. Welcome everybody to this webinar about electromobility. We believe this is a very important topic, and we will do a series of of webinars on this topic. Let me give the floor to Mariana, because you can listen to this either in English or in Spanish. Mariana Lopez, please, yours is the floor. Thank you. We will be offering simultaneous interpretation in English and Spanish during this meeting. If you wish to hear the speaking in English or Spanish, please click the interpretation button at the bottom right corner of your Zoom screen. You'll see a globe icon that will be appearing on your screen right after these instructions. If you're joining us via the Zoom smartphone app, select your language by clicking More or the three dots in the bottom right corner of your Zoom screen. Select Language Interpretation, then choose English or Spanish and click Done. If you wish to hear only the interpreter and not the original speaker, be sure to click Mute Original Audio. If you're not bilingual, we kindly suggest choosing the language of your preference. Estamos ofreciendo interpretación simultánea al inglés y al español durante esta reunión. Si desea escuchar la interpretación en inglés o español, haga clic en el botón de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla Zoom. Verá un icono en forma de globo terráqueo que aparecerá justo después de estas instrucciones. Si nos acompaña a través de la aplicación Zoom para smartphone, seleccione su idioma haciendo clic en donde dice Más o en los tres puntos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione Interpretación del idioma, elija español o inglés y haga clic en donde dice Listo. Si desea escuchar solo al intérprete y no los presentadores originales, asegúrese de hacer clic en donde dice Silenciar el audio original. Si usted no es bilingüe, le sugerimos elegir el idioma de su preferencia. Adelante, Rafael, gracias. Gracias, Mariana. Le paso la palabra al doctor Sergio Alcocer, que es el presidente de COMEXI, y me imagino, y les quiero desde ahorita decir a todos que tenemos ahí un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A. Por favor, mándenos todas las preguntas que ustedes quieran a nuestros panelistas. Ellos son muy conocedores de este tema y queremos que este webinar sea lo más interactivo posible. Le paso la palabra al doctor Alcocer. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Rafael, y muy buenos días tengan todos ustedes. Pues me complace mucho presentar el día de hoy a quienes nos acompañan en este webinario. Inicio con Guillermo García Alcocer, que con más de 15 años de experiencia en el sector energético, se ha especializado en regulación técnico-económica, diseño de políticas públicas, así como en evaluación y desarrollo de proyectos industriales, como he dicho, con énfasis en el sector energético. El maestro García Alcocer es profesor de la Maestría en Políticas Públicas del ITAM, con el Diplomado de Derecho Energético del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tiene una maestría en Finanzas por parte del ITAM, como una licenciatura en Economía de la misma institución. Y quisiera resaltar que fue comisionado, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía de 2016 a 2019. Previamente había trabajado tanto en la misma Secretaría de Energía como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin duda un conocedor en estos temas. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar el día de hoy con nosotros. Igualmente le doy la bienvenida a Daniel Abraham López Páez. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Comunicación Corporativa de la EGADE. Ha trabajado en Schneider Electric, en donde ha sido jefe de desarrollo comercial, gerente senior de relaciones gubernamentales, y actualmente es cofundador y director general de eDrive, que es una empresa líder en carga de vehículos eléctricos en México, y director comercial de Verbo eMobility. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Muy bienvenido. Asociada del COMEXI es Yolanda Villegas, quien nos acompaña el día de hoy. Ella es licenciada en Derecho con una maestría en Derecho Internacional y doctora en Estudios Humanísticos
actualmente directora legal de Vemo, ha cursado diversos diplomados, trabajado igualmente en varios países, Estados Unidos, Colombia, India, China y Rusia, con una amplia experiencia en derecho corporativo, derecho energético y propiedad intelectual. Y bueno, pues nos acompaña en su carácter como vicedirectora legal de Vemo, así como vicecoordinadora de la NAVE en temas de Comisión de Energía y como miembro del Consejo Editorial de la revista Petróleo y Energía. Yolanda, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y pues me da mucho gusto presentar a un querido amigo de hace muchos años, Odón de Buen, ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional, con maestría en Energía y Recursos por la Universidad de California en Berkeley. Ha sido director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, hasta hace algunas cuantas semanas que decidieron o se decidió lamentablemente eliminar este organismo. Con más de 30 años de actividad laboral, ha sido autor de diversos informes técnicos, colaboró aquí en el Instituto de Ingeniería y con varios laboratorios de la Universidad de California, y pues sin duda es una de las autoridades en nuestro país en materia de eficiencia energética, de uso y de ahorro de energía. Muchísimas gracias, Odón, siempre un placer tenerte. Muy bienvenido. Rafael, pues tenemos un panel de lujo. Adelante. Así es, Sergio. Antes de arrancar con el panel, Sergio y yo convenimos a recordar brevemente a nuestro querido amigo Carlos Manuel Sada, un extraordinario diplomático mexicano que ayer murió. Yo diría que Carlos ha sido uno de los mejores cónsules que ha tenido México en toda su historia. Fue también embajador de México en Washington y la verdad, y también subsecretario de América del Norte, presidente municipal de Oaxaca. Y a mí me encantaba Carlos porque era un diplomático de a pie y un diplomático de grandes vuelos. ¿A qué me refiero? Él se llevaba muy bien y se sentía cómodo con el campesino mexicano más humilde y podía estar con el más encumbrado financiero de Nueva York o de Los Ángeles y se sentía igual de bien. Así es que descanse en paz, mi querido Carlos Sada. Te vamos a extrañar y la verdad las cosas que le mandamos un abrazo a sus hijos y a su esposa. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Rafael. Pues sí, en efecto, tuve el privilegio de colaborar con Carlos Sada durante mi paso en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo diría que visité más veces a Los Ángeles que en ningún otro lugar en los Estados Unidos, y en parte se debía no solamente por ser la ciudad más grande en términos de población mexicana, sino justamente por la labor tan intensa, tan dedicada, tan comprometida y profesional que Carlos tuvo. Para mí siempre fue un placer colaborar con él. Tuve la posibilidad, como lo acabas de señalar, de ver de primera mano el alcance de su trabajo, siempre a favor de los intereses de las y los mexicanos y de los intereses de nuestro país. Sin duda perdemos no solamente a un diplomático de altos vuelos, sino todos quienes trabajamos y lo que hicimos, que perdemos a uno. Entonces. Gracias, Sergio. Arrancamos. El tema de electromovilidad está de moda. Está creciendo mucho la venta de autos eléctricos. Entonces, si les parece bien, ¿por qué no arrancamos por eso? ¿Cómo está la dinámica de la electromovilidad en el mundo? ¿Cómo está la dinámica en México? Me parece que es algo que estamos empezando a ver el futuro. Y entonces, si les parece bien, arrancamos con Guillermo García Alcocer. Adelante, Guillermo, ¿por qué nos presentas cómo está la dinámica actualmente en el mundo y en México? Adelante. Y gracias, Guillermo, por tu entusiasmo en organizar este webinar. Bueno, soy un apasionado de la electromovilidad y pues muchas gracias por la oportunidad, Sergio, Rafa, grandes amigos aquí en el panel. Bueno, pues tenemos que poner yo creo que un contexto general, ¿no? Donde hay ciertas megatendencias en las cuales se inscribe la electromovilidad. En primer lugar, estamos viendo un mundo que se está automatizando, donde la inteligencia artificial está tomando vuelo para realizar actividades mecánicas rutinarias que normalmente el ser humano realizaba, y eso nos da mucho más espacio para la creatividad. Viene el tema de la electrificación de los usos finales, que es electrificar lo electrificable, todo lo que se puede, el transporte ligero, los procesos industriales no intensivos en calor, y en paralelo usar en la medida de lo posible combustibles limpios para los procesos restantes. Y la tercera megatendencia que quisiera yo referir es la descarbonización.
en donde se tiene que buscar una relación mucho más amable con el medio ambiente y en la cual podamos tener un transporte también más amable con el medio ambiente. Ya más adelante mis compañeros referirán cuánto participa el transporte en la generación de gases de efecto invernadero. Y hay una cuarta megatendencia que no estaba en nuestro radar, pero que aparece a partir de los conflictos bélicos que estamos viendo en Europa y que tiene que ver con la seguridad energética, la posibilidad que tiene un país de abastecerse de su propia energía, que sea de la más barata, la más confiable y la más amable con el medio ambiente. Entonces, en ese contexto es que hay estas metas hacia adelante de cumplimiento de descarbonización, como mencionaba, y la electrificación del transporte es algo bien importante. De referirles que hay proyecciones a nivel global, por ejemplo, Bloomberg trae una estimación de que hacia el 2030, más o menos el 20% de los vehículos en las carreteras van a ser de origen eléctrico, no van a abandonarse un 20% de los autos de combustión interna, y hacia el 2040 la tercera parte de los vehículos más o menos serán de esta naturaleza. ¿Cómo están creciendo las ventas? Me refería a Rafa, oye, pues ¿cómo crecen las ventas? Están creciendo mucho, pues, sostenidamente. Por ejemplo, entre 2020 a 2021 hubo un crecimiento de 8% en las ventas de autos eléctricos a nivel global. En este último año, 22 al 21, más o menos un 13%. Entonces está creciendo de alguna forma las ventas. ¿De dónde, vamos, quién compra más vehículos eléctricos en el mundo? Más o menos el 60%, 59% de las ventas globales se realizan en China. Eso es algo muy sorprendente. Están dándole muchísimo al reemplazo de estas tecnologías de combustión por eléctricas. 59% de las ventas son en China. Pero si vemos de dónde vienen los vehículos eléctricos, ese número sube, porque 64% del volumen global son fabricados en China. ¿Quiénes son esas empresas? Pues básicamente tenemos Tesla, más o menos participa o tiene un crecimiento del 40% en las ventas globales. Tesla, una empresa americana, pero que se está globalizando, ¿no? Y BYD tuvo un crecimiento del 200% en sus ventas entre el 2022 y el 2021. Entonces, los chinos están tomando el liderazgo, las empresas están avanzando, están alcanzando nuevas metas, en particular la Volkswagen, la General Motors. Toyota tiene una estrategia un poco diferente, con híbridos no enchufables. Y en el caso de México, pues hemos tenido ventas con un crecimiento bastante interesante. Por ejemplo, en 2021 se tuvo un crecimiento abajo del 80%, pero de 2021 a 2022, 159% crecieron las ventas de autos eléctricos. Se piensa que vamos a tener más o menos 200,000 autos eléctricos para 2030. Yo dejaría ahí un poquito estos datos y esperaría la complementariedad de los comentarios del panel. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Adelanta, Yolanda Villegas. ¿Cómo ves tú las cosas, por favor? Me parece una gran introducción de Guillermo porque da en el clavo. El problema que tenemos ahorita y que viene a solucionar la electromovilidad es justamente la mala calidad del aire en las ciudades de Latinoamérica, debido justamente a estas emisiones de carbono generadas por el sector transporte. Básicamente, en Latinoamérica hay más de 13 ciudades que tienen problemas muy graves de contaminación, superando todos los límites establecidos por la OMS. De hecho, 150 millones de personas en Latinoamérica vivimos en ciudades que superan las directrices de calidad de aire. Y en cuanto a cómo está conformado justamente nuestra matriz energética, relacionándola con el sector de electromovilidad, básicamente el 95% de las necesidades energéticas de nuestro sector de transporte son satisfechas con petróleo y derivados. Y esto entonces, ¿cómo viene a resolverlo la electromovilidad? Pues básicamente, si el transporte nos representa el 65% de las emisiones de gas de efecto invernadero y el 95% de estas necesidades son satisfechas con combustibles fósiles, pues entonces México, nuestro país, se encuentra entre los 10 primeros países que más contribuyen a estas emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, cuando ya vemos estas cifras y las aunamos con las 10 ciudades de Latinoamérica que tienen más de 5 millones de habitantes y que básicamente tienen la mayor contaminación según la OMS, donde el 75% del material particulado
lado el PM2.5 proviene del transporte de carga y donde los óxidos de nitrógeno son producidos en un 88% por el sector transporte, es que se abre este sector de la electromovilidad. Ahora, algo que me gustaría tocar y que realmente también acaba de mencionar Guillermo es no solamente el área ambiental, sino también centrar la electromovilidad en las personas. Es decir, no solo son las emisiones y el cambio climático, sino también qué oportunidades vamos a brindar con la electromovilidad en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a salud, en cuanto a perspectiva de género, en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero. Y en este tenor es que se hila también muy bien con la electrificación que mencionaba Guillermo hacia las energías limpias, que básicamente todos conocemos que de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero, el sector energético te viene a contribuir con el 73.2%. Entonces, cuando queremos esbozar la electromovilidad con este tema de disminuir o abatir las emisiones de gas de efecto invernadero, necesitamos a su vez ver el desglose de la matriz energética por país. Entonces, ahora que estamos dominados por el gas natural, que es el elemento medio en la transición energética, sí deberíamos de preguntarnos cómo vamos a lograr finalmente la electrificación, ¿no? De flotas comerciales, de transporte público, de todos estos taxis. Entonces, los aspectos clave que yo quiero manifestar respecto al fomento de la movilidad eléctrica, de esta movilidad limpia, sustentable, sostenible, es uno, el precio. O sea, sí reconocer, obviamente, el precio de las baterías en el sector de electrificación, el precio y disponibilidad de las autopartes, la infraestructura asociada y la tarifa de recarga, estos beneficios directos e indirectos que cada país va a tener en el sector fiscal, el aumento de los precios, obviamente, de los combustibles fósiles, que nos va a apoyar en esta electrificación masiva, pero muy importante también estas nuevas fuentes de financiamiento verde que nos van a ayudar muchísimo para lograr pues la electromovilidad. Y ya para cerrar mi primera participación, sí revisar muy bien las necesidades específicas de cada país en cuanto a aplicaciones, soluciones tecnológicas, la infraestructura de recarga, la electrificación, los sistemas IoT, la telemática y el negocio, por supuesto. Muy claro, Yolanda, es decir, sin electromovilidad no va a haber una efectiva lucha contra el calentamiento global. Eso saco de tu exposición. Muchas gracias. Adelante, Otón de Buen. ¿Cuál es tu parecer en esta nueva dinámica de la venta de carros eléctricos y el futuro? Adelante, Otón. Bueno, yo diría que buenos días a todos y todos. Es un fenómeno imparable, estando en México tan cerca de Estados Unidos, siendo México un país que además es fabricante, ensamblador de vehículos de gran dimensiones, y además con esta cuestión de mover la producción industrial hacia México, es un tema en el que estamos inmersos y en el que tenemos que estar haciendo algo. Ahora, la electrificación no significa menor huella de carbono. Haciendo unos numeritos antes de la reunión, si vamos a utilizar vehículos eléctricos alimentados con electricidad de termoeléctrica de ciclo abierto con un 40% de eficiencia, vamos a estar consumiendo más petróleo y emitiendo más que si fuese gasolina. El asunto es que en la medida que la red eléctrica se vuelve más eficiente en la quema de combustibles, y además si vamos creciendo en la generación con renovables, esto va a ser cada vez de mayor impacto. Y otra cosa también, ayer fue un evento en Semarnat sobre movilidad eléctrica, y de regreso los carros no cabían en la calle. O sea, uno tiene que ir, o sea, la solución de la movilidad eléctrica no son los carros eléctricos. O sea, la solución de la movilidad no son los autos eléctricos. Son parte de la solución, pero yo creo que hay que preocuparnos en política pública sobre el transporte público. Y precisamente ayer lo que se decía como preocupación de política pública hacia México es la electrificación del transporte público. Entonces, yo sí quisiera acentuar eso. Y hay un último factor en estas grandes megatendencias, que es la descentralización de los sistemas energéticos. Aquí hay algo que puede transformar, pero alterar si no nos vemos suficientemente rápido, lo que tiene que ver la distribución de electricidad, o sea, la llegada de electricidad a las casas, si es que las casas van a estar alimentando sus autos desde el mismo punto de la red que alimentan sus refrigeradores y sus lavadoras. Ese es un tema mayor, no necesariamente ubicado en los vehículos, pero sí en el proceso que sigue en la electrificación del transporte. Gracias. Gracias, Otón. Daniel, pasamos contigo.
¿Qué nos puede decir sobre la dinámica actual? Y de una vez, si quieres, le entramos al tema tuyo, que es el tema de la infraestructura. ¿Va a estar México preparado para esto? ¿Cómo está la dinámica, digamos, de la venta de los coches eléctricos, pero también cómo está la dinámica, digamos, de estos sitios de carga que estoy viendo ahí en tu pantalla? Y ya está viendo algunas preguntas y después, a ver, Sergio, ¿qué nos puedes platicar tú y qué comentario tiene Sergio Alcocer? Adelante, Daniel, y luego le pasamos la palabra a Sergio Alcocer. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero hay que entender, ¿no? Como decíamos, un poquito recuperando los comentarios de todos los participantes. La movilidad eléctrica no es una moda, ¿no? Es una tendencia que está aquí para quedarse. Muestra de ello implica el compromiso que hoy hay. No hay una sola automotriz en el mundo que no haya anunciado planes de dejar de producir vehículos eléctricos de combustión interna a través del tiempo para enfocarse en la electrificación. Hoy ya tenemos al menos 12 de los fabricantes automotrices más grandes con fechas confirmadas y tenemos más de 40 países que han puesto una fecha límite para la comercialización de vehículos de combustión interna. A nivel de crecimiento a nivel global, bueno, el año pasado se excedieron las ventas de 10 millones de autos. Esto es un crecimiento del 14% con el año anterior y todavía más contra 2020, donde solo el 5% del parque vehicular global era electrificado. Ahora estamos hablando de un 14%. Y este año se espera que se cierre con ventas superiores a los 15 millones de vehículos en el mundo. Si esto lo replicamos al caso de México, de acuerdo con los reportes de la MIA, nosotros del enero a diciembre de 2021 a enero a diciembre de 2022 tuvimos un crecimiento de ventas cercano al 400%, 393% en la venta exclusiva de vehículos eléctricos. Y la tecnología intermedia de los híbridos conectables pues se mantuvo todavía arriba del 30% de crecimiento año con año, ¿no? Entonces vemos que esta tendencia que se estaba dando a nivel global, impulsada por China, Europa y Estados Unidos, empieza a replicarse en otras regiones, como es el caso de México y hacia Latinoamérica. Y esto también tiene que ver porque en los últimos 2 años, México creció abismalmente en la cantidad de opciones que tenemos disponible para el mercado. Antes teníamos vehículos contados, menos de 20 modelos 100% electrificados en el mercado, y a costos sobre una categoría premium, ¿no? Hoy contamos con vehículos, más de 200 modelos de vehículos eléctricos, 100% hoy se venden en México, y estos, aunque todavía no son accesibles para todos los bolsillos, sí los son para todas las categorías. Vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, transporte público, transporte de mercancías y transporte pesado, e incluso ya empezamos a ver proyectos en sectores muy específicos como son el cemento, como son la minería, como son las acereras, ya para vehículos pesados o 5 ruedas, ¿no? Entonces, vemos cómo se va masificando el acceso a las opciones de movilidad eléctrica que existen, que aquí también rescato un tema que tocó muy bien Odón, y es que la electromovilidad la tenemos que ver como un ecosistema y no necesariamente la electrificación de los vehículos o del modelo de vehículo que se utiliza según la industria es la solución. Hay diferentes tipos de electrificación, tenemos también opciones de hidrógeno y todo depende del esquema de negocio operativo, y a esto lo aunamos y lo conecto muy bien con lo que comentó Yolanda sobre la parte de la matriz energética. Hoy señaló muy bien cómo dependemos de la parte de combustibles fósiles y cuando pasamos hacia la parte de electrificación no debemos de perder que 30% de la energía de México proviene de fuentes renovables. Entonces hay un intercambio inmediato de que los vehículos eléctricos de entrada no tienen emisiones de gases contaminantes en el uso, pero también que la cual se recargan es mucho más en comparación de los combustibles fósiles, claramente verde, ¿no? Y aquí hay una conexión inmediata hacia la parte de la generación de energía. Nosotros en Evergo pertenecemos al final a Grupo Interenergy, que es un grupo energético que nos enfocamos en la generación de energía renovable. Hoy tenemos una base instalada de 2.1 gigawatts a nivel regional y lo que ve la empresa o el grupo es que la electrificación del transporte es la siguiente gran tendencia que va a llevar a las compañías eléctricas a la comercialización de la energía. Y al final el cargador se vuelve un dispositivo para suministrar y comercializar energía, que a su vez ayuda a que cerrar el ciclo
más orientado hacia las cero emisiones. Nosotros ya tenemos países en Latinoamérica donde nuestra matriz energética es propia o la generación de energía, y lo que entregamos garantizado al usuario final es que toda la energía a través de nuestros cargadores es renovable, y nuestra ambición es que esto llegue a ser a nivel regional, ¿no? Ahora, en la parte ya de electrificación de uso, pues ¿cuál es el gran reto? Es contar con puntos de carga disponibles. Hoy en México, según la mía, tenemos por ahí cerca de 1,300 puntos de carga. Realmente tenemos más cercano a los 3,000 puntos de carga públicos. Y si sumáramos la parte de flotas y residenciales, solo Evergo ha construido más de 20,000 puntos de carga a nivel nacional, y esto más o menos significa de que 8 de cada 10 cargadores que existen son operados, suministrados por nosotros. Y esto necesita todavía un crecimiento abismal, ¿no? En todos estos 8 años de electrificación comercial en México, esto es lo que hemos logrado, y necesitamos avanzar hacia el desarrollo de redes de carga, pero también con un objetivo de negocio. Todos los modelos de negocio que son gratuitos, como los teníamos en México, auspiciados por la industria automotriz, en la parte operativa tienen muchos retos. Y la principal queja de los usuarios en México es que llegan a los cargadores y no sirven, y no tienen una manera de visualizar dónde están, qué tipo de conectores, tarifas, operación, horarios, y sobre todo si están funcionando. Y son retos de los que estamos atacando varias empresas en la industria, creando las primeras redes de carga, ¿no? En el caso particular de Evergo, nosotros nos comprometimos con México, primero con la adquisición mayoritaria de eDrive, y después con, que es una empresa 100% mexicana, y después haciendo una inversión para los siguientes 10 años, construir una red de carga pública de 15,000 estaciones. Tan solo en los siguientes 4 años estamos invirtiendo $200 millones para hacer esto posible. Y parte de eso es también evolucionar las redes de la industria automotriz que ya trabajan con nosotros para mejorarla y dejarlo listo no solo para los vehículos que existen hoy, que ya tienen baterías entre los 60 y 120 kilowatts, pero también para atender las necesidades futuras de vehículos de más de 200 kilowatts, de transporte público que carga más de 1,000 volts, y también integrarlo a esquemas de micromovilidad, porque al final lo que buscamos es que la electrificación sea una solución unificada para un ecosistema de una ciudad, de una carretera completa, y no solo atender al vehículo eléctrico, que es como malamente se entiende muchas veces cuando hablamos de electrificación. Gracias, Daniel. Adelante, Sergio Alcocer. Gracias, Rafa. Hay algunas preguntas que nos formulan sobre si existen algunos estudios sobre las capacidades y los servicios a la red. En lo general, aquí se pregunta específicamente sobre el caso de emergencias. Yo extendería la pregunta, quizás más hacia el tío Don y Guillermo, que estuvieron en el gobierno. En términos de política pública, ¿estamos preparados para esto? Se acaba de hablar, Daniel, de la instalación de miles de centros de carga con una red, llamemos, dedicada para ello, pero todo esto implica la generación de la energía eléctrica para cargar, y la pregunta es quién va a generar esa energía. Tenemos las torres de transmisión, las líneas de transmisión para evacuar la energía desde esas plantas. Es decir, ¿en dónde nos encontramos en la realidad para ello? Y eso me interesaría conocer. Que podemos instalar todas las puntos de carga, pero si no tenemos el suministro de energía confiable, suficiente y a costo accesible, pues va a estar complicado. Sergio, quisiera insistirles a nuestros amigos del Universal que nos están escuchando y viendo por Facebook, que nos manden también sus preguntas vía telefónica. Adelante, Guillermo, ¿quién iba a contestar, Sergio? Dice Guillermo que levanta la mano y luego... Adelante, Guillermo. La mano. Miren, nada más unos datos para que también podamos dimensionar un poquito esto que menciona Sergio. Yo creo que es un tema interesante. Hoy en día, a nivel global, la demanda de energía que requieren los autos eléctricos es más o menos el 0.5% de la demanda global. 0.5%, o sea, todavía es bastante incipiente. Y el escenario que trae la Agencia Internacional de Energía para el 2030, en una publicación que sacaron recientemente, es que va a representar en 2030 3.8% de la demanda global los autos eléctricos. Habrá que ver la parte del transporte masivo, pero un poquito lo que creo es que se tiene que ir avanzando, ¿no? Las redes, creo que un error que hemos cometido como país es pensar que las redes son estáticas, y las redes tienen que volverse inteligentes, tienen que incorporar
aspectos que atiendan esta nueva descentralización que menciona Odón de Buena. La descentralización pues consiste en que cada consumidor se va a convertir en un prosumidor. Y la idea que tendría yo es que estos cargadores que mencionan Daniel y Yolanda siempre estuvieran asociados a lo mejor a una descentralización, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Tenemos más de 12,000 gasolineras en el país, tenemos 13,000 gasolineras en el país. Esas pueden ser puntos de conexión pública, pero obviamente con una matriz energética que corresponda a lo mejor a tener un techo solar, ¿no? En esas instalaciones. Eso sería para mí cerrar el círculo. Y hay muchos casos documentados de cómo las situaciones de emergencia, por ejemplo, ante un tornado, ante un huracán en Estados Unidos, lo primero que tratan de hacer los equipos de asistencia es reconectar los paneles solares, porque las redes de transmisión y de distribución generalmente son las primeras que caen ante estos fenómenos. Entonces, si tú puedes conectar una gasolinera inmediatamente en una zona afectada, pues ahí ya vas a poder abastecer la gasolina, el diésel que necesitan las ambulancias, y vas a empezar a abastecer a lo mejor hospitales, etcétera. Entonces, creo que hay un gran componente de apoyo que tiene la generación distribuida en paralelo a la electromovilidad, que pueden ser y hacer más robustas las redes eléctricas. Gracias, Odón. No sé si quisiera hacer algún comentario. Sí, ayer hacía un cálculo preparando para esta reunión de cuánta energía requeriría electrificar los 36 millones de autos que circulan en el país, y sería 1.2 lo que actualmente se genera para todos los servicios en México. O sea, sería un efecto brutal. También me asomé al Prodecen para ver si el tema de electrificación del transporte está en la visión hacia adelante. No está. Está la generación distribuida vista más bien como electrificación rural, pero no hay en la visión del gobierno federal este proceso. Hay quizás hasta una negación de algo que está creciendo muy rápido. Ayer oí una conversación de que hay proveedores chinos que están ofreciendo vehículos eléctricos que para pasar por abajo del radar de la regulación se venden como motocicletas, aunque tengan 4 ruedas. A mí me da la impresión y la preocupación de que el mercado de vehículos eléctricos en México va a crecer rapidísimo y la red eléctrica no va a poder, que no estará creciendo al mismo tiempo y vamos a tener problemas. Y van a ser problemas obviamente muy locales. Pero bueno, la respuesta, Sergio, es que creo que no hay una política pública para enfrentar este gran reto que representa la movilidad eléctrica en México. En el sentido de política pública, Fernando de Mateo nos plantea una pregunta interesante, que es, hablando del transporte, particularmente el transporte masivo, el transporte individual, los subsidios se han convertido en un instrumento proteccionista. México se beneficia de un subsidio a los consumidores en los Estados Unidos siempre y cuando se cumplan estrictamente con las reglas de origen. La pregunta que hace Fernando es si México está en posibilidades de cumplir con esas reglas de origen, si puede existir el nearshoring desde China y cómo se pueden promover las ventas en México tanto de coches y camiones. Me parece que esa es la parte central sobre en este momento el tema de la electromovilidad. ¿Qué opinan ustedes? Quizá Yolanda tiene algo que comentar. Claro. Muchas gracias, Sergio. Mira, yo pienso que hay básicamente 6 puntos modulares que tendríamos que estar viendo en cuanto al marco jurídico mexicano. Y ahí veía en la lista de preguntas que también decían, ¿hay alguna ley de electromovilidad en el país? No, no existe. Se está trabajando actualmente en una política pública en cuanto a la Estrategia Nacional de Electromovilidad y como sistema inverso va a salir la ley de electromovilidad. Pero básicamente los puntos principales, creo yo, para fomentar está la reducción progresiva de aranceles, obviamente a la importación de vehículos eléctricos y la ampliación a este plan de incentivos y estímulos fiscales más allá del 2024, porque realmente solamente está cubierto hasta el 2024 y para que haya un ecosistema de electromovilidad, como bien lo menciona Daniel, por lo menos debería extenderse al 2030. También la deducibilidad de los activos cuando se trata de vehículos eléctricos que prestan un servicio a un tercero, dígase los taxis, porque esto te apoya a la reducción de la huella de carbono en las ciudades. Por otro lado, los incentivos económicos genéricos que sean aplicables al transporte de pasajeros, flotas comerciales, flotas de taxis,
taxis, transporte público masivo, porque esto te va a permitir acelerar la descarbonización de la que habla Guillermo. Y, por ejemplo, nada más para darles un ejemplo de este tema, un taxi se utiliza 3 veces más que un vehículo privado convencional. Entonces, esos puntos, más una certificación nacional de protocolos de seguridad, de comunicación, de certificación de calidad de los cargadores, va a ser súper importante para tener los estándares de seguridad y que queden bien establecidos, y también ver este tema de homologación México, Estados Unidos. Algo que también me parece relevante sería, por ejemplo, el cobro de infraestructura de recarga, y que este cobro esté regulado, que te permita obtener esta seguridad jurídica para monetizar el uso de la infraestructura de recarga, y, por supuesto, una directriz nacional de red pública, ¿no? Para tener un presupuesto mínimo, por ejemplo, para una red pública a nivel nacional. Ahora, perdóname una pregunta. ¿Esta estrategia que mencionas está en proceso de elaboración por parte de quién? ¿Por parte del Congreso de la Unión? ¿Por parte de la Secretaría de Energía? ¿Del sector privado? Se están trabajando en grupos de trabajo. De hecho, Evergo también está participando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Semarnat, y de ahí se está trabajando en las primeras NOMs. Y como te digo, pues jurídicamente los abogados sabemos, es inverso, ¿no? Primero la estrategia pública y luego la ley. Entonces ya se está trabajando en eso. Porque si alguien quisiera hacer algún comentario, Daniel. Adelante. Gracias. Y aquí complementando, ¿no? 2 puntos. Primero, sobre lo que comenta Yolanda, ¿no? Como decimos, estamos trabajando en una hoja de ruta para la industria, pero yo creo que un aspecto importante es que esta hoja de ruta la empezamos a trabajar en 2014, y los puntos tratados en esta hoja de ruta hoy son exactamente los mismos. O sea, a mí me ha tocado trabajar con varias administraciones, varias diferentes oficinas gubernamentales que han sido los responsables del proyecto, ¿no? Siempre ha estado Semarnat presente, pero ahorita también vemos que Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fondo de $51 millones de Biden, también empezó a cobrar un auge, y el problema es la continuidad que se le ha dado a estos equipos de trabajo, ¿no? Nuevamente, a MIA, las partes gubernamentales, la industria automotriz y jugadores, proveedores de servicios de electromovilidad como nosotros, como vemos, hemos estado participando en este tipo de iniciativas, pero tristemente no vemos que lleguen a un fin concreto, que justo lo puedan pasar ya en Congreso y que se puedan establecer pues regulaciones, que se puedan establecer fondos, que se puedan establecer aportes económicos para ayudar a potencializar o acelerar la electrificación del transporte en México, ¿no? Entonces, ese sería un punto, ¿no? Que existen las bases y pareciera que hay un compromiso, pero no logramos ver el fin de la luz, ¿no? En el túnel. Ahora, el otro elemento importante que preguntabas era sobre la industria automotriz. La industria automotriz es uno de los aportes al PIB más fuerte de México, ¿no? Tan solo en el PIB manufacturero estamos hablando superior al 20%, y representan empleos, más de 1 millón de empleos a nivel nacional. Hoy somos uno de los países clave para la manufactura de vehículos, pero la siguiente generación de vehículos que se requieren, y sobre todo en Estados Unidos, son vehículos eléctricos. Y si nosotros como país queremos seguir siendo competitivos y seguir siendo referente manufacturero para la industria automotriz, y esto me refiero a nivel global, tenemos que acelerar la transición de, uno, la educación, el conocimiento y el desarrollo de talentos ingenieros que estén enfocados en electromovilidad, y me gusta ver que empiezan a haber por ahí algunos esfuerzos de pequeñas escuelas, programas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando con el Tecnológico de Monterrey en el desarrollo de un programa de electromovilidad, que empiezan a sacar ese talento especializado, tanto técnico como a nivel de ingeniería, porque ambas partes se requieren, ¿no? Segundo punto es la transformación que requiere la industria. Son inversiones multimillonarias, ¿no? A lo mejor la que tenemos todos ahorita en mente es la de Tesla, pero antes de Tesla, hoy hay 10 empresas que están fabricando vehículos eléctricos en México y que lo llevan haciendo por más de 3 y casi 5 años, algunas incluso marcas que ni siquiera se comercializan en México. En Iztapalapa, hoy en Ciudad de México, tenemos un hub de 4 empresas que están haciendo innovaciones en temas de electrificación, ¿no? Para empresas multinacionales, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto que tenemos que desarrollar y adoptar en la industria automotriz.
que el futuro es la movilidad eléctrica. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a producir baterías para no salir de la cadena de productiva, cómo vamos a empezar a electrificar los trenes motrices, cómo vamos a empezar a meter todos estos tipos de componentes y mantener ese liderazgo en la región Norteamérica para seguir siendo la fuente de manufactura de vehículos para toda esta región y otras más, porque la electromovilidad representa un reto para todos los mercados, ¿no? Es una nueva línea y una nueva cadena de valor que hay que desarrollar. Y si no nos subimos al barco de inmediato, están haciéndose muchos esfuerzos y muchos incentivos fiscales, económicos en Estados Unidos que nos van a quitar esa dominancia que hoy tenemos, ¿no? Y esto al final tiene un impacto en el consumidor final, porque un país con la capacidad de producir vehículos electrificados sin duda va a ser más accesible o va a darle mayor poder adquisitivo a los usuarios para poder circular en un vehículo eléctrico y de nuevo atendiendo todos los segmentos, transporte público, mercancías, pasajeros que se requieren, ¿no? Entonces yo ahí sí haría un énfasis importante porque me parece que han sido esfuerzos independientes del sector privado que sin duda desde la parte gubernamental tenemos que apoyar y soportar para atraer más ese tipo de inversiones y no quedarnos fuera del cambio que está viviendo hoy la industria automotriz, que es en los últimos 20 años la industria automotriz se ha transformado más que en los anteriores 100 años con el tema de la electrificación. Y si no nos subimos al barco ahorita y lo apoyamos y lo perseguimos realmente, vamos a quedar fuera de la jugada. Gracias, Daniel. Tú haces mucho énfasis en la importancia de la electromovilidad. Sin embargo, hay aquí algunas preguntas relacionadas con vehículos híbridos. No sé si alguien quisiera tocar el tema del futuro de los vehículos híbridos, en donde varias firmas, grandes empresas, particularmente de origen japonés, pues tienen una apuesta muy clara y muy decidida sobre esto. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Sí, si quieres, yo puedo comentar algo y agregar otras cosas. En el tema de híbridos hay como dos estrategias, ¿no? Por un lado están los que están apostando por los enchufables, que es como una transición hacia el auto eléctrico. Y ahí es donde están GM, Volkswagen, los Volvo, los BMW, etcétera. Y está la estrategia de Toyota, ¿no? Que la estrategia de Toyota es que no sean enchufables. Y ahí es donde vemos que a veces, pues la propia industria automotriz, y lo he platicado con Daniel, pues tienen como dos posiciones y dos visiones estratégicas diferentes, ¿no? Como que Toyota y algunas otras empresas que quieren asistencia eléctrica, pero basados en un motor a combustión, no quieren dar ese paso hacia la electrificación. Y entonces no hay, incluso, Daniel decía, no hay políticas públicas homogéneas, o sea, bien diseñadas. Yo te diría que tampoco del lado de la iniciativa privada hay una visión compartida del futuro. Y creo que esa parte, pues vale la pena hacerla resaltar y bueno, vamos a intervenir poco porque son empresas globales, pero hacerlo evidente creo que es importante. La otra cosa que quería decir es que el tema de los cargadores, hay estadísticas de que más o menos en Estados Unidos, en Europa, el 90% de la carga se hace en casa. Entonces, muy importante porque ahí puedes asociar muy fácilmente el techo solar de la casa con la batería del coche. Y el coche también responde a un esquema de emergencia, ¿no? Cuando se va la luz, tú puedes hacer que tu batería cargada te dé el servicio de bombeo de agua, de pues, los servicios básicos, ¿no? Refrigeración, aire acondicionado, calefacción en su caso. Y creo que en esa parte vamos a tener hogares mucho más resilientes al cambio climático, ¿no? Que van a poder afectar. Un tema más. Habiendo dicho esto de que el 85% de las cargas se van a dar en casa, necesitamos una red muy grande de cargadores que nos quiten esa angustia, ¿no? Yo no tengo un auto eléctrico, yo tengo un híbrido, pero las personas que tienen autos eléctricos, salvo Daniel, tienen una angustia generalmente de no sé si voy a poder tener la autonomía que necesito, ¿no? Porque no tienen en su cabeza, que no son ingenieros, no tienen en su cabeza, pues claramente esa autonomía. Ir a Acapulco, por ejemplo, pues requerirías para algunos vehículos una carga intermedia que puede tomar algún tiempo. Entonces, necesitamos una red de cargadores rápidos. Necesitamos que la industria también homologue. Ayer se anunció que me parece que GM, Volkswagen, Tesla se van a ir a sumar a la plataforma Tesla, porque hubo un momento en el que había cargadores de cada marca y entonces tú llegabas al centro comercial y estaba el cargador de BMW y no era un cargador para cualquier marca. Entonces, hay mucha tarea
Creo que todo el mundo está abocado a ello. Y bueno, pues necesitamos una gran red de cargadores, que es donde han trabajado mucho Daniel y Yolanda respectivamente, y creo que hay que hacer conciencia de ello, ¿no? Sergio, yo quisiera comentar algo. En California, nuestra universidad está en California, en el 2035 ya solamente se van a vender vehículos eléctricos. Es decir, viene un cambio fundamental a la vuelta de la esquina y es un estado vecino justamente de México, de Baja California. Es decir, ¿cómo estamos viendo eso? Me parece, y creo que se tiene muy claro en California, que si Baja California no hace algo dramático, pues puede haber muchos problemas porque podrá haber mucha limpieza en la electromovilidad en California, pero si todos los vehículos viejos, sobre todo, digamos, de combustión interna, se mandan a California, no va a servir de nada. Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de esta coordinación. Y la pregunta también es un poco, nosotros no nos queda de otras, somos parte de la cadena productiva justamente automotriz de América del Norte. Pero a lo mejor a México lo que le conviene es importar autos de China, porque ellos están haciendo autos chiquitos, eléctricos, de 3 ruedas muchas veces. Entonces, ¿cómo ven esto? O sea, México, no cabe duda, somos Norteamérica y somos centralmente en Norteamérica porque estamos produciendo autos con las grandes armadoras del mundo. Pero no nos convendrá a nosotros tener autos más pequeños porque un Tesla sigue siendo muy, muy caro para el bolsillo de un mexicano. Aunque entiendo, por otro lado, son autos magníficos. Todos mis amigos aquí que tienen Tesla me dicen, es que es una cosa maravillosa, nunca se descomponen, todo es muy sencillo. En fin, ¿cómo ven las cosas? Casi vamos cerrando, Sergio. No sé si hay algunas preguntas más ahí. Rafael, tenemos 36 preguntas, eso está difícil. Ha generado un gran interés. Yo hay una pregunta o varias preguntas relacionadas con el transporte público y lo que implicaría en términos de demanda. Eso creo que sería interesante, lo tocó de buen Odón, en el sentido de que para resolver problemas en ciudades tan grandes y complejas como la Ciudad de México, pues no basta limitarnos a vehículos en lo individual, tenemos que pensar en transporte público, y lo vemos en grandes ciudades que tienen sistemas muy desarrollados de metro, metrobús, etcétera. ¿Cuál sería en ese sentido el futuro que prevén ustedes de electromovilidad y si México puede incorporarse a la fabricación de autobuses eléctricos y participar no únicamente como consumidor, sino igualmente como productor de este tipo de bienes? Pero sí hay una cantidad importante. Obviamente, el transporte público tiene un sentido social muy importante porque es lo que le cuesta a la gente en términos del dinero, de moverse, y en términos del tiempo que se gasta para llegar a sus lugares de trabajo, la escuela y demás. Entonces yo creo que aquí cuando se habla de política pública, y eso lo vimos en alguna medida ayer en Semarnat, pensando en subsidios, yo pensaría que una política pública integral buscaría subsidiar que se busquen las mejores soluciones de transporte público antes de las soluciones de transporte individual. Es decir, hay que favorecer esquemas donde se haga rentable el Metrobús o los sistemas de transporte público eléctricos, por los beneficios que tiene en múltiples dimensiones. Algo que nada más quería señalar que se me había ido, es el tema de las regulaciones técnicas. Todo esto requiere regulaciones técnicas y en México en este momento no le estamos tomando en serio. Sean las NOMS o sean los voluntarios, sean los estándares, en México tenemos que ser mucho más activos en ir estableciendo regulaciones técnicas, como ya inclusive las empresas privadas, como refería Guillermo, están haciendo. Ese sería mi comentario rápido. No, rápidamente, antes de darle la palabra a Yolanda, pero ¿no sería más sensato en ese caso que México adopte los estándares ASTM, por ejemplo? Simplemente los traduces al español y ya, en lugar de meterlos en toda la vorágine de quienes hemos participado en la elaboración de normas, que no van a estar en 6 meses. O sea, una norma te tardas pues, un par de años en desarrollar y pues ya en 2 años ya estaremos hablando de... Perdón, rápidamente, no me refiero nada más a las NOM, me refiero a las voluntarias, y eso sí puedes tú tomar cualquiera de cualquier parte del mundo, pero esto pasa, si no me equivoco, por la Secretaría de Economía, y ahí es donde el proceso está parado. No hay reglamento a la ley de infraestructura de la calidad que define las reglas para eso. Yolanda, adelante. Claro, yo quería complementar el tema de transporte público porque en 2020 Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México fueron las ciudades latinoamericanas que más destacaron en la electrificación de autobuses. De hecho, América Latina y el Caribe tienen el mayor uso de autobuses per
cápita del mundo, y ello nos genera una gran oportunidad. Chile obviamente lidera la región y tiene la flota de buses eléctricos mayor en Latinoamérica, ¿no? Y la segunda mayor a nivel mundial. Entonces, nada más para dejarles algunas cifras, a principios del 2021 en Latinoamérica ya teníamos 1,230 autobuses eléctricos en circulación, y los países que tienen el mayor número son Chile con 452, Brasil con 250, México con 238, pero eso está incrementando incluso a 500 durante la presente administración. Y obviamente el ejemplo que ya tuvimos enigmático en la Ciudad de México con los primeros 10 autobuses 100% eléctricos BRT, los primeros en su tipo en Latinoamérica con el sistema Metrobús, que me parece algo pues bastante relevante, y sobre todo fincarnos en las metas sobre movilidad eléctrica para América Latina que tiene Barbados, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Panamá, Ecuador. Entonces vamos hacia allá, y ya para finalizar, en cuanto a la penetración tecnológica de autos híbridos y eléctricos, que era la última pregunta, pues obviamente si tú generas esta tabla de 2013 a 2030, vemos cómo en 2013 está en 0.10% y esto se va incrementando gratamente hasta el 59.10% para 2030. Entonces, nada más para redondear este concepto de ecosistema que menciona Daniel, que me parece muy importante, que son los vehículos de infraestructura de recarga, la tecnología, estas plataformas para monitorear y monetizar la infraestructura de recarga, con el tema de centralización que bien mencionaban Odón y Guillermo, en cuanto a ser autosuficientes, justamente también aunarlo a la generación distribuida que podemos tener en estos vehículos, y cerrando con la cuestión de transición energética, ¿no? Que esto lo he comentado mucho con Guillermo, ¿no? Descarbonización, descentralización, democratización y digitalización. Muchas gracias, Yolanda. Pues, si te parece bien, Rafael, les pedimos una última ronda de cierre. Estamos a 10 minutos de culminar nuestro webinario. Nada más dejaría una pregunta, si alguien la quiere tomar, de un asistente anónimo que dice: en Europa no hay ningún auto chino, a diferencia de México. Esto es porque definitivamente no cumplen con estándares de seguridad. Traer autos chinos no debe ser una solución. Mejor producirlos en México, si es que se necesita algo más accesible. Y esto me lleva al comentario de lo que pasa en Iztapalapa. Supongo que se refieren al ingeniero Gottfried, quien ha venido desarrollando y adaptando vehículos de combustión interna a hacerlos vehículos eléctricos con éxito muy interesante. Y es una empresa mexicana por un ingeniero mexicano. Me parece que por ahí podríamos también aprovechar ese talento. Daniel, si tú gustas hacer algún comentario, y contigo empezamos la ronda de cierre. Tu micrófono está apagado. Perdón, nada más un comentario rapidísimo sobre el tema del transporte público, ¿no? Que recupero los dos comentarios, tanto de Odón como de Yolanda. Debe de ser el vehículo de entrada a la electrificación al público en general, ¿no? Y los modelos de negocio que hay en México, desafortunadamente, domina el modelo de negocio del hombre camión versus los concesionarios, que es algo en lo que sabemos al menos que Semovi está trabajando, porque esto implica modernización y un servicio de mayor calidad para el usuario final. Y aquí tiene particular relevancia la electrificación del transporte público, porque estamos pensando en programas de largo plazo. Las reducciones últimas que se hicieron al periodo de tiempo para cambiar las unidades, llegan en algunos casos, en algunos estados, hasta los 20 años para tú, como concesionario o hombre camión, tener que cambiar tu vehículo. Y ahí es una batalla que claramente ha ganado el vehículo eléctrico. Si tú cuidas el cascarón, básicamente la carcasa, por dentro siempre vas a tener un vehículo nuevo, porque incluso ante la degradación de las baterías, tienes la posibilidad literal de quitar ese banco de baterías, poner uno nuevo que con las mismas dimensiones, menor peso, te va a dar más kilómetros a lo largo del tiempo conforme va evolucionando la tecnología. Entonces, la electrificación del transporte, que tampoco tiene que ser todo enchufable, tenemos el caso de los trolebuses en Ciudad de México, que creo que se presta para un buen ejemplo. Los trolebuses anteriores tenían 70 años de uso. Ya no se fabricaban partes ni nada. Estaba convertida el corporativo en un taller de recambios y fabricaciones, como le llamamos, hechizas. Y ahora los nuevos modelos nos permiten tener vidas útiles mucho más largas, mucho más eficientes, y que aparte a lo largo del tiempo esa tecnología se mejora. Entonces tú tienes la posibilidad de que un camión o un transporte electrificado que compras hoy, en 10 años puede ser mejor. Y esto a la vez le extiende una calidad a los servicios públicos, porque ¿cuántos no estamos acostumbrados o nos ha pasado subir un camión o un pecero o algo y que traen los mofles arreglados y tienes el ruido aquí, las bocinas? Toda esa continuación de ruido también tiene un impacto no solo en el usuario, pero también en la ciudad. Y la electrificación ayuda a reducir ese impacto, que al final en México no existen estudios concretos de cómo impactan en la salud, pero sí los tenemos en Europa.
y parte de por qué hay objetivos planteados para sacar del transporte público los de combustión interna es porque tienen impacto directo en las finanzas públicas en tema de salud, además de la calidad de vida de la ciudad y los usuarios al momento del uso, ¿no? Solo lo que quería complementar. Y segunda parte, en Europa se venden vehículos chinos. Perdón, claro Daniel, que se venden vehículos chinos. Un minuto nada más, porque estamos ya por cerrar. Un minuto tú, Daniel, y luego pasamos con todos los demás un minuto, por favor. En un minuto tu comentario. Perfecto. Bueno, nada más rapidísimo. En Europa, claro que se venden vehículos chinos y la diferencia con México, con Estados Unidos, etcétera, es que ahí sí hay estándares y regulaciones que implican que incluso los vehículos chinos, incluso Tesla, tiene que adoptar el formato de carga que se definió para la región. Y esto facilita para los operadores de carga, para los usuarios finales, porque pueden trasladar por todo un continente, sobre todo hacia Europa del Oeste, usando el mismo formato de carga, ¿no? Y la tecnología china, como en todas las tecnologías, hay diferentes categorías. Entonces, yo no descartaría la tecnología china solo por decir que proviene de China. Al inicio comentó Guillermo cómo BYD está tomando el liderazgo a nivel global y la calidad de sus autos es muy superior. Y en México, Jack, que produce y ensambla en Ciudad Sagún, es hoy la marca que más vehículos eléctricos comercializa en México, atacando y creciendo el segmento de flotas de una manera que toda la industria en su conjunto no había logrado. Entonces yo no descartaría el tema de los vehículos chinos. Hay para todos los presupuestos, todas las tecnologías y todas las calidades. Y cerraría ahí mi comentario. Gracias, Daniel. Pues para cerrar, Yolanda, por favor. Con un par de cifras. O sea, en primer lugar, en 2020 había 10.766 autos eléctricos en las calles de Latinoamérica. Teníamos Colombia con 31%, Brasil con 9%, Costa Rica con 16%, México con 4%. Y si nos enfocamos en nuestro país, en la venta de autos eléctricos e híbridos, en 2020 teníamos 24.405, cuando en el 2021 casi se dobló en un 92.91%. Entonces, sí veo un futuro brillante para la electromovilidad, con híbridos regulares, híbridos enchufables, con autos eléctricos. Y, por supuesto, revisar esta cuestión del huevo y la gallina de si necesitamos más autos eléctricos e infraestructura de recarga. Yo creo que las dos tienen que avanzar al mismo tiempo en México. Gracias, Yolanda. Guillermo. Segundo, sí, muchas gracias. Yo creo que hay que ver qué están haciendo los americanos, ¿no? No tenemos que inventar el hilo negro. Hay un programa de infraestructura brutal en la ley de infraestructura para gastar 7.5 mil millones de dólares para incrementar la disponibilidad de cargadores. Y estos cargadores tienen que ser de carga ultra rápida, ¿no? Hoy en día Estados Unidos, por ejemplo, tiene 7.300 cargadores o ubicaciones públicas, pero son de primera generación, donde tenías que dejar el coche algunas horas y irte con la carga, a lo mejor la suficiente para poder tener cierta autonomía. Entonces hay cosas que están evolucionando mucho, que lo están haciendo allá en Estados Unidos en un programa brutal para generar infraestructura y combatir a la inflación, y creo que tenemos muchas lecciones que aprender de esta experiencia reciente. Gracias, bien dicho, Guillermo. Odón, por favor, si eres tan amable. Rápidamente, bueno, yo creo que esta conversación refleja los procesos de cambio tecnológico que estamos viviendo, que tienen que ver con electrificación, tienen que ver con descarbonización, tienen que ver con descentralización y tienen que ver con digitalización. México no está preparado para enfrentar esto. Necesitamos una política mucho más integral, de una visión de más largo plazo, urgente para atender esto de manera adecuada. Ese sería mi comentario. Pues muchas gracias. Creo, Rafael, si te parece que lo anunciemos como el primero de los webinarios acerca de electromovilidad, me parece que tendremos que escuchar a otros actores, obviamente la industria automotriz entre ellos, y como bien se mencionaba, pues necesario trabajar en materia de política pública, en la definición de la estrategia, de los aspectos de carácter técnico, las normas, con estos principios que acaba de enunciar Odón, y aprendiendo de las experiencias que en otras partes del mundo, como Daniel y Guillermo, nos han señalado particularmente pues, de nuestros vecinos del norte con quienes estamos conectados literalmente en muchos sentidos. Entonces, creo que con esto pues, podríamos agradecer. Rafael, te dejo a ti cerrar la reunión y muchas gracias a nuestro panel, muy interesante. Gracias a los panelistas, fantástico su participación y efectivamente, Sergio, es un tema fascinante
yo me quedo con que esto no es una moda, esto llegó para quedarse, entonces tenemos que seguir hablando de esto, no solamente en relación con Estados Unidos, sino la propia política pública y la regulación que tenemos que fomentar en México. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de un mes, el segundo viernes del mes de julio. Hasta luego. En nombre del COMEXI, del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de UCSD y también del Universal, gracias.